Muchísimas bendiciones del Señor. Qué gozo poder volver a conectarnos desde el patio. Señor, ustedes no saben las dificultades que nos han dado. Los tiempos se han complicado. Smerling anda de vacaciones, diría yo. No hay manera de yo alcanzarlo. Hemos estado bastante ocupados en trabajos y en el ministerio. Pero hubo una persona que me dio un mensaje en Instagram y me dijo que por favor profundizara ciertas cosas en Desde el Patio, porque esto le estaba haciendo bien. La persona es desde Cuba. Aprovecho para que toda mi comunidad en este momento que acostumbra a estar pendiente a Desde el Patio pueda escuchar que estamos muy agradecidos de ustedes. Ustedes nos están ayudando a concretizar cosas que queremos hacer para el Señor. Por eso le damos gracias a Dios y a ustedes por su buena voluntad de compartir, de hacerle saber a otros acerca de este ministerio. Y hoy traemos un tema que tiene mucha tela por donde cortarse. Y tiene mucho que ver con la forma en que muchos cristianos en este momento hoy están viviendo, pero no la pueden identificar de manera clara, no se dan cuenta. Estoy hablando de la verdadera iniquidad, no la iniquidad, señores, que se nos ha presentado quizás en muchos escenarios donde el mayor protagonista es el diablo y los demonios. Cuando usted oye hablar de iniquidad, no tiene nada que ver con el diablo y los demonios. La iniquidad está estrechamente vinculada a un sistema corrupto de pensamiento, pero no comprendemos cómo ella opera. No sabemos lo que ella provoca. Y justamente te cuento que cuando Dios me llevó a hablarnos, a conocer la iniquidad, y yo escucho esa voz que retumba, que me dice, prepárate, porque a partir de ahora yo te enseño la iniquidad, para que le quites a Satanás el lugar que intenta tener en el corazón de mis hijos, al explicarles a ellos que su peor enemigo vive dentro, no fuera. El desconocimiento que nosotros tenemos de nuestra naturaleza caída es tal que nos está haciendo reprender a un diablo fuera, cuando es dentro que tenemos que trabajar. No queremos entrar a nuestro propio corazón y ponerle nombre a las cosas que habitan ahí. Hoy, en Desde el Patio, vamos a estar hablando justamente de lo que la iniquidad es y cómo ella se manifiesta. La voy a estar tratando en diferentes escenarios, pero quiero ir a la raíz del problema. Hubo una escritura en Números 14 que llamó mi atención a la hora de yo pensar en hablar acerca de la iniquidad. Porque Moisés, ese santo del Señor, que Dios lo saca de Egipto con toda una nación, yo lo encuentro en el capítulo 14 de Números diciendo lo siguiente. Dice, ahora, oh Yahweh, engrandézcase tu poder, tal como hablaste diciendo, Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia, que carga con la iniquidad y la transgresión, pero de ningún modo tiene por inocente al culpable. Aquí en este escenario, en el capítulo 14, el capítulo se denomina la rebelión del pueblo. Pero Moisés está pidiendo perdón al Señor por la iniquidad. Entonces, es necesario que tú vayas a ver la conducta del pueblo para tú entender realmente si la iniquidad se trata de los demonios o es un sistema de pensamiento torcido, corrupto, caído, que se disfraza de muchas cosas con tal de que tú no lo detectes dentro de ti, que luego trae peso, que luego trae tristeza, que luego trae carga, que luego trae pesar a la vida del creyente, pero como no es diestro realmente para lidiar con la iniquidad, puede ser fácilmente engañado. Cuando Dios me habló a mí de la iniquidad, ¿sabes qué fue lo que el Señor hizo? No me mandó a un taller, no me mandó a un congreso, no me mandó a un gran evento apostólico. ¿Usted sabe a dónde me mandó? Me mandó al patio de mi casa. Yo quisiera que usted pudiera mirar. No sé si Berlin puede mover esa cámara. Él está ayudándome con algo ahí poderoso, que en poco tiempo usted lo va a ver. Dios, no es casualidad que Dios me mandara a grabar desde el patio, porque es que todo comenzó en un lugar como este. Cuando yo tuve que ver que el patio mío estaba tan descuidado. No estoy hablando de estoy hablando del de mi casa en aquel entonces. Yo vivía en la casa, pero yo no me había dado cuenta que había un terreno hermosísimo en el cual yo podía, si me dedicaba, trabajarlo de tal manera que allí yo pudiera tener un hermoso jardín.
ese día yo recuerdo que el Señor me dice, yo voy a tratar la iniquidad contigo y voy a enseñarte. Y el Señor me dijo, ve y trabaja tu jardín. Ustedes saben la idea maravillosa mía. Yo fui a trabajar un jardín que estaba lleno de hierba mala, pero mire desde qué forma. Yo me fui a la ferretería, al vivero. Yo me fui a comprar flores, creyendo que lo primero que yo necesitaba para realmente trabajar el jardín era comprar flores. Y así andamos nosotros, queriendo dones y ministerios antes de entender cuál es la forma en que está la tierra de nuestro corazón, cuál es el estado. ¿Está lleno de piedra? ¿Está preparada para realmente producir belleza? ¿Está alimentada como debe? Yo no tenía conocimiento de eso. Y ese sábado recuerdo que me fui a comprar mis flores y cuando llego, Dios manda a alguien que en ese momento conocía de jardinería y me dijo, ma, ¿y dónde están las herramientas con las que tú vas a trabajar el jardín? Mire una herramienta, mire para acá. Esto es en vivo, señores. Digo, en vivo no, esto es real. Una herramienta. Esmerly, ¿dónde está el cuchillo? ¿Me puede conseguir el cuchillito? Una herramienta que sin eso es imposible que tú puedas sacar lo que tu corazón produce. Tú necesitas que Dios te capacite. Recuerdo que cuando ella me hace saber que yo no tenía herramienta, lo próximo que yo hago es que miro el jardín, así como esto. Esto es un vivero prácticamente. Pero en ese momento yo miro el jardín y me doy cuenta que estaba lleno de hierba mala. Mire, esto es hierba mala. Esto es hierba mala. Esmerlin, ¿tú me puedes, por favor? Mire, esto es hierba mala. Fíjese esto que está acá. Esto que está, tú puedes poner la cámara así, hacer una toma así como bien cerquita. Mire, eso se le llama en mi país coquillo. Pero las verdaderas hierbas malas tienen de 7 a 10 coquillos. Antes de yo acabar la serie, yo se lo voy a enseñar a usted. Observe bien eso, coquillo. Recuerdo que en el momento en el que Dios me dice, yo quiero que vayas a trabajar el jardín, pues ese sábado yo me frustro y a partir de ahí comienzo a contratar gente para que me matara la hierba mala. Pasaron 4 semanas o 5 semanas y no pudieron matar la hierba mala, porque la hierba mala no se va con veneno rápido, no se va con herbicida. La hierba mala se va cuando se saca. Y yo empecé a sacar hierba mala un domingo sin yo saber realmente qué era lo que Dios quería que yo hiciera. Ese domingo, frustrada y cansada, porque muchas veces tiene que pasar eso en nuestra vida, que realmente nos frustremos y nos cansemos para dar paso a que realmente sea el poder de Dios que lo haga. Ese día yo le dije a Dios, se acabó. Yo no puedo bregar con jardín, no importa qué veneno yo le eche a la hierba a los 21 días, a lo justo, saliendo el sol, va a salir la hierba mala. Y va a salir más fresca que nunca, más poderosa que nunca. Usted no tiene idea de lo malvada que son esas hierbitas. Sobre todo cuando usted la quiere eliminar, porque usted quiere que su jardín tenga la hierba así bien uniforme. Y ellas se levantan en medio de esa hierba, dándole un realce a eso justo que se le llama hierba mala, en medio de lo que usted quiere sembrar. Yo recuerdo que ese día el Señor me dijo, levántate, busca un cuchillo de cocina. En ese momento era un cuchillo de mesa, pero me hizo el mismo trabajo mientras yo estaba aquí. Y me dijo, ahora ven que te voy a enseñar. Ese día me dijo, no vayas a la congregación, te vas a quedar hoy conmigo en el patio de tu casa. Señores, cuando yo me bajé, que el cuchillo, Dios me fue instruyendo y diciendo, éntralo, pero no en la misma raíz. Fíjense que esto tiene raíces. A ver, Esmerly, aquí. Esto tiene raíces. Y esas raíces se dispersan en toda la tierra. Y yo recuerdo que el Señor me decía, no le puedes dar a la raíz. Tiene que fijarte bien para que puedas llegar al fondo del último coquillo. Porque mientras haya coquillo, va a haber hierba mala. Usted no tiene idea de cómo yo brinqué en el momento en el que yo saqué la primera hierba mala y yo pude ver 3 coquillos. En esta todavía no hay, en este patio no encuentro, pero yo le aseguro que de aquí a que yo acabe la serie, yo voy a encontrar una como la que yo quiero que tú veas. Tiene varias. O puedes, si tienes patio en tu casa, ejercitarte para que puedas entender de qué se trata la iniquidad. Para no hacerte la historia larga,
ese día yo comencé a darme cuenta que no es tan fácil trabajar nuestro propio corazón. Que no se trata de brincar, de saltar, de cantar, de presumir que soy un adorador, que se trata realmente de conocer a Dios a través de las Escrituras. Moisés, que sale de Egipto con un grupo de personas a la que él tenía la encomienda de llevarlos a una tierra prometida, se enfrentan a situaciones muy difíciles que sacan hacia afuera lo que el corazón estaba buscando ocultar. Por eso cuando vamos a hablar de iniquidad, necesitamos entender que esa palabra en el original es abón y tiene que ver justamente con torcerse, desviarse o doblegarse, inclinarse a. Y la raíz justamente proviene de ese significado en hebreo, abá, que literalmente es, como te estoy explicando, torcer. Fíjate que hay tres cosas que la iniquidad hace. Tuerce en tu mente, esto pasa en tu mente, esto no pasa afuera, esto es aquí, en el espacio de guerra mental donde nosotros tenemos, donde está nuestra verdadera lucha, donde está nuestra verdadera guerra, que no es afuera, no son con demonios ni con seres imaginarios, no, es aquí, la loca de la casa, aquí que está el problema. Cuando ella se levanta y dice que va por allá y Dios te está diciendo tienes que venir por acá y no se encuentran. Cuando ella amanece silbándote que todo te va a ir mal, cuando Dios te ha dado una palabra el día anterior de que pongas en Él tu confianza y ese te va a ir mal, lo próximo que viene es hacerte dudar de quién es Dios. Entonces préstale atención a esto y si tienes que verlo varias veces, yo te recomiendo que lo hagas porque hasta que tú no sepas sacar la iniquidad por medio de la obra de gracia de tu propio corazón, te va a ser muy dificultoso vivir la realidad de la vida en abundancia. Vas a estar queriendo vivir por la apariencia del cristianismo que le hace creer a la gente que es glorioso, que es fuerte, que wow, que mira qué bien, pero por dentro lo que se está cociendo delante de ti o dentro de ti es algo que a ti mismo te va a dar dolor de cabeza. La iniquidad tuerce. Entonces ella tuerce tres cosas. Intenta torcer el camino recto, desviarse, dice aquí, deliberadamente de lo que Dios ha establecido. ¿Cuándo comienza la iniquidad? Ojo, para que haya iniquidad tiene que haber un camino recto que se tuerce. Tiene que haber un pensamiento que fue recto que se tuerce. Tiene que haber un mandamiento que está claro, que luego tú sientes que lo puedes desobedecer un poquito y hacerlo a tu manera, cumplirlo a tu manera, como quieras, porque bueno, no podemos ser tan fanáticos en el momento donde estamos. Hay que ser un poquito más light, no podemos ser rectos como dice las Escrituras, porque entonces como que desentonamos en el grupo. Entonces, lo primero que la iniquidad hace, su raíz de mal, consiste en que ella tuerce. Ella tuerce todo lo que puede torcer. El camino de Dios, ella va a intentar torcer la verdad o la justicia, o ella va a intentar torcerte por completo, hasta el punto a donde tú digas, bueno, sí, yo voy el domingo a adorar a Dios, pero el lunes yo me puedo dar el lujo de hacer cualquier tipo de pecadito pequeñito, porque total no importa. Torcer la rectitud, torcer en tu mente el carácter de Dios, torcer, tomar decisiones contrarias a lo que la verdad de Dios implantada dentro de ti tiene que hacer. Por ende, la iniquidad es esa semilla de maldad que tuerce y está implantada en lo más profundo de tu mente. Ella está ahí, ella vive ahí, se aloja y ella espera el momento crucial y justo para ella empezar a hacer su trabajo. ¿Recuerdas que en Ezequiel 28 dice la Biblia que Satanás torció? Cuando usted ve cuál es la degradación de Luzbel, se da cuenta que él fue llenándose de iniquidad hasta que pecó. O sea, el pecado no se concretizó hasta que se llenó de iniquidad. Él fue víctima. Luzbel fue víctima del mal que proviene de la iniquidad o del mal que produce iniquidad. Y eso lo dice las Escrituras. ¿Tú has pensado el peligro que hay en esto? Que Satanás, Luzbel fue lleno de ella. Y para ser lleno de ella, ojo acá, tiene que haber existido ella antes que él. Porque él no se iba a llenar de algo que no existía. ¿Dónde existía? No sé, donde Dios haya determinado colocar el bien y el mal. Pero él tenía la sabiduría dentro de él. Él poseía la sabiduría.
Él se alimentaba de la sabiduría y la torció hasta el punto que su iniquidad lo llevó a pecar y Dios lo destierra, como ya usted se sabe esa historia. En una parte de esto también voy a hablar de lo que yo honestamente creo que sucedió con Luzbel en Edén. El cuentecito ese de que él quería adoración, pero eso lo vamos a dejar para la próxima. Él quería otra cosa. Lo que el postrer Adán tenía era lo que él quería. Eso era lo que él quería, pero eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Entonces, la iniquidad comienza con torcer. Lo vemos en Job 33:27, donde el mismo Job, me parece que es el que dice, yo andaba torcido, y la raíz ahí de la palabra torcido es Abba, la misma que tiene que ver con iniquidad. Y aquí dice, andaba torcido el camino y él me enderezó. Él reitera, yo andaba torcido en el camino y él me enderezó. En este punto no estamos hablando de quién es que endereza. En este punto estamos identificando qué es lo que ella hace. Como semilla de maldad dentro de ti, no fuera. Ella no está fuera. Ella está ahí detrás de la naturaleza del viejo hombre, buscándote como no tienes una sola idea para llevarte al fin que ella busca. Después que tuerce dentro de ti, te lleva a pecar. Entonces, algo que necesito que entiendas es, Job usaba esa palabra porque Job entendía lo que realmente conllevaba caminar torcido. Y él sabía, él detectó y él dijo, esto es Abba, esto es Abón, esto es iniquidad. Entonces, ella necesita, para poder lidiar correctamente con ella, debe ser completamente enderezado. Fíjate que otro significado de la palabra Abón es culpa o castigo por consecuencia de haberse torcido. Entonces ya no solo es lo torcido, ya es lo que carga. ¿Qué carga? Culpa. ¿Qué carga? Castigo. Entonces cuando estamos hablando de la iniquidad que sale del corazón y de la mente, no solamente tuerce la verdad, sino que en sí misma lleva a castigo, porque es lo que produce. Te aparta del camino de la verdad y la consecuencia a tu propio ser, creas o no, va a ser castigo, va a ser culpa. Esa sensación de no salgo de hacer lo malo, esa sensación en tu conciencia de Dios mío, yo no debía hacer esto, proviene de ahí. O sea, muchos de los pecados que nosotros cometemos, su origen es la iniquidad, pero simplemente lo vemos como pecado y ya, y no entendemos realmente de qué se trata. Entonces es necesario que usted pueda comprender esto. Fíjate como en Proverbios 22:8 hay algo que yo necesito que puedas buscar en la escritura para que lo tengas claro. Estamos en Proverbios 22:8. 22:8, fíjate que dice, el que sembrare iniquidad. O sea, esa cosa se siembra. ¿Dónde se siembra? En la tierra. ¿En cuál tierra? En la de tu mente. Y luego produce en el corazón. Son dos órganos espirituales que tienen diferentes funciones. La mente y el corazón. Aquí comienza, pero aquí ejecuta. Y aquí dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Y la vara de su insolencia se quebrará. Aquí la palabra injusticia, la palabra iniquidad, otra vez tiene su origen en Abón. Entonces, fíjate que dice, la idea es que sembrar torcedura resultará en una cosecha de calamidad. Vuelvo y te lo repito, porque tus ojos tienen que abrirse. Jugar con la iniquidad por desconocimiento no te va a ti a impedir vivir la consecuencia de ello. Y uno de los problemas que nosotros tenemos en este momento es justamente eso, que le estamos llamando guerra espiritual a cosas que no son guerra espiritual. Le estamos llamando de una forma a cosas que no son. Pero quiero que sepas algo. La ignorancia no te exime de la culpa. Si infringiste, si faltaste, lamentablemente esa es la consecuencia del pecado.
Entonces, algo que necesitas entender en la primera parte de esta sección es que la iniquidad está vinculado a la maldad, pero su operación es diferente a la transgresión. Su operación ocurre sigilosamente, va distorsionando, va desdoblándose poquito a poco en tus pensamientos hasta que luego ella produce la acción. Ella produce lo que ella sabe producir. Y antes de nosotros hablar de lo que ella produce, de cómo se concibe, yo quiero analizar la conducta del pueblo de Israel en Números 11. Porque ya estamos hablando de iniquidad. Vamos a entrar ahora en lo que realmente ella es. Porque posiblemente tú estás actuando en iniquidad y no lo sabes y tampoco sabes qué hacer con ella. Pero estás viviendo la calamidad. Estás viviendo la consecuencia. Estás viviendo posiblemente en una ansiedad golposa, insensibilidad, miedos, enojos, frustraciones. ¿Tú sabías que esas señoras son realmente consecuencia de la iniquidad? Amargura, deseos e ilusiones que pueden haber nacido de una palabra profética que te dieron, pero se fue torciendo cuando no viste a Dios actuar en el momento en que tú querías, y se fue torciendo de tal manera que la palabra que comenzó como bendición ahora es una carga para ti, porque ya no es una palabra realmente que tú esperas desde la fe, sino desde el apresuramiento, desde la agonía de Dios no está cumpliendo. O sea, esas son las luchas que nosotros los hijos de Dios necesitamos tener claro, identificar para poder vencer sobre ellas. En Números 11 se dan situaciones que son clave para identificar cuál es la conducta de alguien que camina en iniquidad. ¿Cómo la identifico? Ok, pastora, ya me dijiste, se tuerce, pero ¿cómo yo me puedo dar cuenta que yo tengo iniquidad en mi corazón? Que yo estoy actuando desde la iniquidad, que la dejo pasar por alto sin ningún problema y no me arrepiento, no hago lo que hizo Moisés, con conciencia, realmente sentarse y decirle a Dios, Señor, perdóname, porque pequé, estoy caminando en iniquidad y esto me va a llevar lejos de la verdad. Me va a llevar lejos del carácter de Cristo, me va a llevar lejos de la vida en abundancia. Porque es que ella cuando te tuerce. ¿Y sabes a dónde ella te lleva? Al suelo. Ella no va a descansar hasta que tú seas abatido por ella. Porque eso es lo que ella hace. Y fíjate que yo no hablo de un ente espiritual, no hablo de un ente demoníaco, hablo de la maldad que mora en ti, que tiene forma de iniquidad. No es como la transgresión, no es como la rebelión, es como la iniquidad opera. Son diferentes pecados. Acuérdate que el mal es una ciencia y sus raíces son diferentes. Así como hay ciencia de física, ciencia de bioquímica o cuántica, qué sé yo, no sé. Hay diferentes ciencias. Eso pasa con el mal. El mal tiene diferentes ciencias y una es las transgresiones, otra es la rebelión. Y la que estamos tratando hoy, que tiene que ver con el origen del pecado, la iniquidad. Porque hasta que tú no conoces tu propio pecado, tú no sabes de qué te tienes que arrepentir. Y el arrepentimiento en el cuerpo de Cristo no puede ser por pura ilusión, tiene que ser por convicción y conciencia. Y el Espíritu Santo utiliza la palabra de verdad para llevarte a entender de qué te tienes que arrepentir y por qué te tienes que arrepentir. Porque el pecado va a traer separación. Va a traer separación, aunque Dios esté en el corazón a través de Cristo, en la mente y en el corazón de los hijos. Cuando tenemos práctica de pecado, que la Biblia dice que los hijos de Dios no practican el pecado, y esa va a ser otra realidad que vamos a aprender, porque es que es Cristo en nosotros. Entonces, es hora de profundizar. Señor, ¿qué es lo que está saliendo de mí? En Números 11, lo primero que yo alcanzo a ver, del verso 1 al 3, es una conducta de queja generalizada. Fíjense lo que acontece aquí. Pero aconteció que el pueblo comenzó a murmurar amargamente a oídos de Yahweh. Y Yahweh lo oyó y fue encendida su ira. Ojo. Y el fuego de Yahweh se inflamó contra ellos, consumió un extremo del campamento. ¿Qué yo estoy observando aquí? ¿Qué pasó? Ellos salen de Egipto, pero sus expectativas no son cumplidas. Lo que ellos esperaban cuando salieron no fue lo que Dios le dio en su caminar. ¿A qué te parece eso?
que cuando venimos muchas veces a Cristo, venimos con una idea y nos damos cuenta en el camino que nada que ver con la realidad. ¿Y qué empieza a hacer nuestro corazón? Nuestro corazón comienza a jugar con las quejas. Entonces, una de las primeras conductas cuando la iniquidad está albergada en nuestro corazón es esa constante actitud de queja ante los acontecimientos que Dios está permitiendo. Entonces, la Biblia aquí dice que el pueblo murmuró amargamente a oídos de Yahweh. ¿Por qué? Porque Cristo vive dentro de ti. Y cada vez que tú murmuras en tu mente o con tu boca, Cristo está bastante cerca de ti para darse cuenta cuáles son tus actitudes, cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus formas de comunicar y qué tan real es el temor de Él para ti. Entonces, lo primero que tienes que estar consciente cuando vas a tratar con la iniquidad es que el oído de Dios está cerca de ti. Eso no lo puedes tratar en un congreso de liberación, en un congreso de activación profética para darte autoridad sobre el enemigo. No, eso no, nada de eso. Esos son disparates, nada de eso. La conciencia a ti de que Cristo vive en ti tiene que venir cuando vas a tratar con la iniquidad de tu propio corazón, para que rápidamente se la presentes al Señor y tú puedas vencer sobre ella. Aquí la Biblia dice que el pueblo murmuró a oídos de Dios. Dios estaba sentado en el trono. ¿Y cómo Dios lo escuchó? De la misma manera que Dios te escucha a ti cuando en lo más profundo de tu mente hay inconformidad a lo que Dios está permitiendo. Y hoy tenemos un gran grupo de cristianos, creyentes, que realmente creen que Dios está al servicio de ellos y no ellos al servicio de Dios. Creyentes que no entienden de qué se trata la vida de Cristo, que no es la ilusión que te han hecho quizás creer de que todo te va a ir bien. No, hay creyentes que viven difícil la vida. Hay creyentes que sufren en su cuerpo. Hay creyentes que están padeciendo como usted no tiene idea. Hay personas en este momento viviendo injusticias jamás pensadas y son hijos de Dios y son creyentes. Y hoy el Espíritu Santo le dice, no caigas en la queja. No caigas en la tentación de quejarte de eso que Dios está permitiendo. Cambia la queja en acción de gracia. Entonces fíjate que la iniquidad comienza a torcer el carácter de Dios en ti. Ellos murmuran y fíjate lo que hacen. Donde ellos distorsionan mentalmente la cosa, porque ellos no se quejan a Dios, sino delante de Él. Y con el espíritu de amargura, ese espíritu se había contaminado. Usted no se ha encontrado con personas que están tan amargadas que la casa entera vive el golpe de sus palabras. Necesitamos reflexionar y analizar, wow, Señor, esto es más serio de lo que quizás yo jamás me imaginé. Entonces, ella, como tuerce, ¿qué hace? La queja brota. Y algo que yo anoté por aquí que quería resaltarte es cómo ella tuerce el carácter de Dios en tu mente. Perfecto. Ella tuerce la bondad divina y la provisión. O sea, Dios te sacó de Egipto para llevarte a tierra de bendición, pero no puedes pasar el momento de dificultad que Dios mismo te expone, porque va a quitarte el carácter de esclavo para darte y otorgarte el carácter con el que se vive en la tierra que Dios nos ha entregado. Igualito pasa hoy. Queremos venir con nuestro viejo hombre a servir a Dios cuando todavía ni siquiera conocemos a Dios para ser transformados. Esas son de las cosas que estamos teniendo hoy día. Por eso hay tan mal testimonio. Porque hay gente vestida de talento, pero no vestida del Espíritu. Y el gran problema de eso es que tú no puedes aparentar por mucho tiempo lo que no eres. Tarde o temprano te va a salir. Y cuando la iniquidad es lo que te gobierna, tarde o temprano tu boca lo va a decir. Por eso es mejor que trates ahora con ella y no que te sigas haciendo el de la vista gorda y diga, ay no, fue que me hicieron mal. Ay no, ¿cómo no me voy a quejar si es que me están haciendo constantemente cosas para que yo me queje? No caigas en esa realidad. No caigas en creer que tu queja proviene de lo que la gente o de lo que Dios permite que vivas. Proviene de un corazón que se está llenando de iniquidad. Entonces es necesario que entiendas lo siguiente. Cuando la queja viene es porque en tu mente hay algo que tuerce el carácter de Dios. Reitero, puede ser la bondad, puede ser la provisión divina, puede ser la salud, pueden ser varias situaciones. Pero como el pueblo no tenía conciencia de que Dios estaba cerca de ellos en ese momento, ellos violentaron en su entendimiento que la santidad de Dios estaba tan cerca para darse cuenta de lo que hablaban y de lo que pensaban. ¿Cuál fue el resultado de esa queja generalizada? Otra de las cosas que ocurren
en Números 11, 4 y 6, quiero detenerme a leerla. Y mira lo que dice acá. Esto a mí me voló la cabeza. Porque cuando la iniquidad está en su buena, mira lo que dice esta escritura y no diga que yo le estoy diciendo eso a la gente. Mire, aquí dice, y la chusma que iba en medio de ellos sintió otra vez un gran deseo. Y también los hijos de Israel lloraron y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Cuántas veces hemos salido de Egipto, pero con una cantidad de chusma mental y emocional? Y cuando ya estamos tomando el camino hacia donde Dios quiere, hacemos lo mismo. Empezamos a escuchar lo que la chusma dice para después decir, yo estaba mejor allá. ¿Cuántas personas después que Cristo les ha llamado, les ha salvado por no tener conciencia de que les salvó? Porque ahí está el dilema. Si tú sabes de que Cristo realmente te salvó, todo lo que Dios te permita vivir en la tierra para ti va a ser de verdad pan comido. ¿Por qué? Porque te vas a saber que todo lo que Dios te da en la tierra es obra de gracia. Porque merecías el infierno al igual que yo. Merecías la condena al igual que yo. Merecías dejar de existir al igual que yo. Porque tú y yo pecamos contra el Dios Santo. Tú y yo condenamos a Cristo a través de nuestros pecados. La maldad nuestra necesitaba ser condenada. Y Cristo fue quien tomó esa condena. Entonces, por no tener esto claro, hacemos esto. Dios nos va sacando de nuestro viejo estilo de vida, de nuestra vieja forma de vivir, pero venimos con la chusma atrás. Eso es lo que dice esta escritura. En ese momento la chusma era la gente de Egipto que había salido con ellos. Y fíjate que estaban detrás, no estaban delante, eran los que estaban detrás. Y muchas veces así mismo opera en el día de hoy. Nosotros cuando vamos a hacer cosas como esta, nos escondemos detrás de otras personas. Nos escondemos a donde no nos miren, pero la boca se activa. Y lo próximo que hacemos cuando nos quejamos aquí es que empezamos a murmuramos de todo. Murmuramos. Y esta murmuración dice lo siguiente, aquí viene la acción, aquí viene el comportamiento, aquí viene la conducta de iniquidad. Aquí dice, quien nos diera a comer carne. Eso era lo que estaban diciendo ellos. Ellos no podían esperar que Dios le diera la provisión que Dios quería. No, los malcriaditos no podían esperar a que Dios fuera que le diera lo que Dios quería darle. No, porque ellos estaban acostumbrados que a través de su esclavitud se saciaban el placer. Y es lo mismo que está pasando hoy día. Somos esclavos de cosas para luego adquirir el placer. Analice usted y piense. Analice y piense. Si esto no aplica al día de hoy tal cual al pueblo de Israel, ¿cuáles son las chusmas con las que hemos venido? Que no es gente, sino sistema de pensamiento, de murmuración, de avaricia, de codicia. Tantas cosas que nuestro corazón alberga secretamente ahí. Y cuando empezamos a caminar hacia la realidad de Cristo, hacia la plenitud de Cristo, por no conocer el carácter santo de Dios, por no saber que los oídos de Dios están tan cerca de nosotros para escucharnos, no hacemos arrepentimiento como debemos, sino que dejamos que la iniquidad nos llene y produzca. La primera acción fue la queja. La segunda, la murmuración. ¿Por qué? Porque anhelaba el pasado. La iniquidad detesta las dificultades. La iniquidad detesta hacer que el yo tenga que hacer algo que no le gusta. La iniquidad detesta. O sea, ella cuando está expuesta a un padecimiento, ella se revela y sale. Cuando ella está expuesta a una incomodidad del lugar, sale. Cuando está expuesta a la escasez, quiere salir. Ella utiliza las dificultades permitidas por Dios para ella hacer su despliegue. ¿Despliegue de qué? Despliegue de yo no me merezco esto. Yo no debo vivir esto. Entonces el yo viene y se ensalza, se eleva y empieza a torcer lo que Dios está permitiendo. En este momento, en el verso 4, anhelaron. Pero ¿por qué Israel anheló? Porque estaba cerca de las chusmas que anhelaban eso. Y reitero, no estoy hablando de personas, estoy hablando de las cosas que vienen cerca, que están tan cerca de nuestro corazón, para hacer justamente que nuestro corazón llore. Oh, ese sueño que tuviste en el mundo, ese anhelo que tuviste allá, ahora vienes a Cristo y crees que Cristo te le va a cambiar la forma y te lo va a cumplir. Crees que Cristo le va a poner otra vestimenta, pero te lo va a dar.
y no estás listo para entender que no se trata de ti, sino de Cristo en ti, y que no se trata de adquirir, se trata de testificar en la tierra que Cristo vive en nosotros, como Él determine, no como usted quiera ni yo tampoco. Entonces, ¿qué les pasó a ellos? Evocaron. Y me voy a dar un trago de café para este asunto. Porque aquí, la gente que le gusta la cancioncita aquella, usted sabe que ya yo le tengo un lío montado a ese tipo de canciones. De aquí que sacan lo suyo. Usted verá ahora, pero déjeme beberme el café, que debe estar amargo. Pero así he decidido bebérmelo. Oiga lo que dice aquí. Quien nos diera a comer carne, ¿cómo nos acordamos del pescado en Egipto? Ese pescado que comíamos de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla y los ajos. Pero ahora nuestra alma se reseca, pues nada ven nuestros ojos. Ahí está la puerta. ¿Cuántas veces la iniquidad tuya entró? Porque tus ojos no vieron lo que tú creías que Dios iba a hacer. Despierta, iglesia. Despierta, porque esto es más serio de lo que nos podemos imaginar. Este asunto hizo caer a Luzbel. Fue lleno de ella. No pudo percatarse a tiempo. Cayó y pecó. No creas que tú vas a salir tan bien librado cuando ella se acomoda en tu corazón y tú no desarrollas las herramientas que necesitas para sacar estas cositas que están acá. Mira, esa cosita, mira, esa que está ahí, esa semillita que llegado su momento sabe crecer y producir tanto mal. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? ¿Qué le hizo hacer el anhelo a Egipto? Evocar. ¿Qué pasa cuando tú vas al recuerdo? ¿Tú lo recuerdas desde el dolor o tú lo recuerdas desde la gratitud? ¿Todavía estás lidiando con todo lo que el pasado te dejó desde la herida del pasado o lo haces desde la realidad de que Cristo, por gracia, favor y misericordia, te rescató y eso para ti es suficiente? Pero la realidad es que hay muchos traumas en nosotros que no han sanado porque la palabra de verdad no ha sido metida hasta los tuétanos como ella debe ser implantada. Estamos con mucho cotorreo, estamos con muchas palabrerías, estamos con muchas ofertas. Dios va a hacer, Dios te va a dar, Dios te va a llevar. Parecemos aviones volando en todas las palabras proféticas que nos han dado y no acabamos de aterrizar, que ya en Cristo lo tenemos todo. Esta gente estaban así. ¿Cómo se torció mentalmente en su anhelo? Bueno, la iniquidad aquí se profundiza. ¿Por qué ellos quieren reescribir la historia? ¿A ellos se les olvidó ya que ellos eran esclavos? No. Quien nos diera a comer carne, dijeron ellos. Quien nos diera. Aquí la iniquidad va un poquito más torcida. Aquí ya se profundiza. ¿Por qué? Porque ya pasa ya de murmuración a reescribir la historia. Ya a ellos se les olvidó todos los golpes que le dieron como esclavos. Ya a ellos se les olvidó que su estatus era esclavo. En un momentito dijeron, quien nos diera a comer carne. ¿Cómo nos acordamos del pecado en Egipto? Comíamos de balde. Cambiaron la historia. ¿Cómo que de balde? No vivían trabajando como esclavos, no eran esclavos. ¿En qué parte de su cerebro se les olvidó que ellos pagaban con sudor y lágrimas, con su vida, lo que Egipto le daba? Eso hace la iniquidad. Tiene el poder de en tu mente reescribir la historia. No, yo estaría mejor si estuviera haciendo tal o cual cosa. Es que antes estabas muerto en delitos y pecados y tu mente va y dice, es que yo estaba mejor en el mundo, es que yo no vivía tanto sufrimiento. Claro que no vivías ningún sufrimiento porque estabas viviendo de acuerdo a la naturaleza caída. No te importaba nada, no tenías conciencia. Tu yo era el que te gobernaba y hacía lo que quería y vivía como quería y hablaba lo que quería, pero ahora no puedes porque Cristo te salva, pero hay una lucha férrea en tus dos naturalezas. No puedes estar pecando tranquilamente cuando Cristo ya te salvó. No puedes sentirte bien pecando cuando Cristo te redimió. Y esto le pasó a esta gente. Ellos estaban saliendo hacia una tierra prometida, pero ya la queja había hecho estrago. Luego la chusma, porque así dice la versión textual, así el escritor vio a las personas con las que ellos salieron. Ojo, a ti que te gusta estar
jugándote con las palabritas entre personas y hablando cosas que no te van a producir bien. La Biblia lo dice claro. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Entonces, estamos lidiando con algo muy serio. En Números 11, 4, 6, ¿qué sucedió ahí? De queja, ¿qué abrió la queja? Un anhelo. Y luego, ¿qué sucedió? ¿Cómo ellos torcieron en ese momento el carácter de Dios? Bueno, ya Dios no era su libertador. Ya ellos no fueron, en su mente ellos no iban a adorar a Dios en el desierto. Ya Dios se había vuelto su hostigador, su castigador, su opresor. Así dicen ellos, me trajiste a morir. ¿Cuántas veces? Estoy viviendo, estoy peor. Tú me salvaste para esto. O sea, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces nuestro corazón ha hecho lo mismo que estas personas? ¿Qué hizo la iniquidad aquí? Torció el carácter bondadoso de Dios. Torció la soberana voluntad de Dios para con ellos. Ellos empezaron a anhelar lo que su corazón quería y no ajustaron su carácter a lo que Dios quería proveerle. Error. Porque cuando Dios va a tratar con la naturaleza de su Hijo en nosotros, parte de lo que tiene que experimentar el creyente es escasez, enfermedad, aflicción, sufrimiento, pero no, aquí es donde la parte de la prédica te dice, ¡puf! Pásalo de largo, no lo quiero escuchar. Porque te están condicionando la mente a hacerte creer que tú no tienes capacidad ni poder para lidiar con el sufrimiento. Que tú no puedes experimentar rechazo ninguno, ni padecimiento alguno, porque tú eres la niña de los ojos de Dios y tú no te mereces eso. Mentira. Cristo lo dijo de la siguiente manera: si esto hicieron conmigo, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces es hora de que dejemos la ilusión y entendamos de qué se trata este asunto tan serio llamado iniquidad. Entonces vamos a la próxima sección en Números 11 del 10 al 15. Vamos a ver con qué salieron estos santos ahora. Y oyó Moisés al pueblo como familias enteras lloraban. Aquí está. Ya aquí surtió el efecto. Ya no era un grupo, ya eran todos. Habían contaminado a todo el campamento. Eso hizo la murmuración. La murmuración comenzó a hacer su efecto y cambió las emociones. ¿Cuál emociones está aquí? La tristeza. ¿Por qué lloraban? Porque su mente comenzó a concebirse como muerto en medio de un trayecto de victoria que Dios le había dado. Porque no podían ver que el trayecto venía a trabajar el carácter y no a darle lo que querían. Lo mismo que está pasando hoy día. Dios quiere trabajar con el carácter de la iglesia, pero la iglesia quiere estar brincando detrás de los talentos y de los dones. Pero el talento y los dones no forman tu carácter en Cristo. Y lo que estamos ahora mismo necesitando es que el carácter de Cristo en nosotros sea formado por completo. Aquí yo veo que estas personas, observen, lloraron cada cual a la entrada de su tienda. Y fue encendida grandemente la ira de Yahweh y también fue desagradable ante los ojos de Moisés. Entonces dijo Moisés: ¿por qué maltratas a tu esclavo? Aquí está el tema. El hombre que Dios escoge, fue tal el padecimiento que tuvo que vivir por causa de la iniquidad del pueblo que su corazón se afligió hasta el punto de preguntarle a Dios: ¿por qué tú me trajiste a esto? ¿Para qué me traíste a esto? Fíjense que Moisés, al oír llorar al pueblo y la queja que tenían ante Dios, queja que era con desesperación, ¿qué hace Moisés? Le dice a Dios: ¿por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas echado la carga de este pueblo sobre mí? Esto es algo que hay que prestarle atención. Espérense, yo lo voy a leer en otra versión, porque es que esto es algo que se necesita leer con detenimiento. Si en este momento usted está estudiando lo que es la iniquidad, y esto va a ser en varios episodios, usted necesita con detenimiento prestarle atención a lo que pasó en Números 11 del 10 en adelante. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus
familias, cada uno a la puerta de su tienda. Usted se imagina casi 900 y pico de miles de personas, todos ya llorando. ¿A dónde había quedado las promesas del Señor? ¿A dónde había quedado las instrucciones de Dios? Se habían olvidado. Eso hace la iniquidad. Te hace olvidar sus promesas para empezar a vivir emocionalmente lo que tu mente te está diciendo. Y quiero que sepas algo. La mente es experta en inventarse realidades que no son. Sigue diciendo, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, oiga lo que provocó el pueblo. Miren cómo habla el líder aquí. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Wow. ¿Qué fue lo que hizo el grito? ¿Qué dijo Moisés? Me has hecho mal. Míralo cómo dice. No. Esta versión está malísima. Es una versión que está bien clara. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo? Para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a tus padres. ¿De dónde conseguiré yo? Esta gente estaba llorando por carne, gritando por carne. ¡Ja! Necesito ese bolso, Señor. Louis Vuitton, aunque sea falso. Necesito esos zapatos, Señor. ¿Cuántas veces hemos hecho una necesidad de algo que no es parte de tu trayecto? Pero tú, porque no tenías claro lo que Dios quería hacer en tu atravesar, en Él pasarte por ahí, en vez de hacerlo desde un espíritu de mansedumbre, de confianza, de fe, de creer y entender que la limitante de alimento, de carne, era momentánea y era necesaria, porque así Dios lo había permitido. Lo que pasó fue todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasó con esta gente? Ellos torcieron. ¿Qué torcieron? Lo próximo que ellos hacen es que se quejaron contra Moisés. ¿Y por qué se quejaron contra Moisés? Porque en el fondo estaban quejándose contra Dios. Porque ellos se estaban quejando contra lo que Dios había determinado. Contra el líder que Dios había colocado ahí. Y ojo aquí. Yo sé que hoy día hay muchas manipulaciones, pero esto es un principio espiritual que tú tienes que tener claro. Hay cosas que Dios en nuestra vida la permite, circunstancias que van más allá de nuestras manos, que caen en esto. Y cuando nosotros nos rebelamos profundamente en nuestro corazón, no es con la circunstancia, es contra Dios que lo permitió. ¿Quién puso a Moisés en el pueblo? Fue Dios que lo puso. ¿Y contra quién el pueblo se quejó? Contra ellos. Entonces, aquí vemos cómo la iniquidad es responsable de cómo tuerce todo el patrón mental. Y es ahí donde la naturaleza adámica se crece. ¿Cuál es el esquema de pensamiento que ella hace? 4 cosas que señalé para que lo tengas claro. Cuando ya la iniquidad te está cobrando no solamente vida, sino vida, emociones, sensaciones, pensamientos, aquí tienes que detenerte a observar lo siguiente. Autosuficiencia sobre dependencia. Adán y Eva decidieron que su criterio, conocer el bien y el mal, era mejor que el mandato de Dios. Israel decide que su memoria de Egipto es más confiable que la provisión presente de Dios. ¿Y tú? ¿Qué es lo que pasa hoy en tu mente? Estás creyendo que eso que Dios está permitiendo no es lo que mereces. No es lo que debes de vivir, no es lo que quieres, no es lo que en este momento anhelas. ¿Qué te está produciendo? El carácter de Cristo para crecer en fe, para crecer en esperanza, para crecer en amor, o te está llevando a torcer internamente el carácter de la bondad y de la misericordia y te has permitido creer que tu criterio es más importante que el de Dios. Piensa. Analiza.
La dependencia te hace creer, Señor, aunque yo no tenga carne, está bien, porque tú lo has permitido. La dependencia te hace, en medio de la oscuridad, seguir caminando. La dependencia te hace decir, Señor, esto me salió mal, pero yo voy a confiar en que me vas a enseñar a hacerlo bien. Señor, no tengo fuerzas para trabajar, pero tú has hecho que el trabajo sea algo que tengo que hacer. Yo voy a venir a ti a pedirte que me des nuevas fuerzas. La dependencia te lleva a orar para que Dios complete lo que te haga falta. Y no estoy hablando de cosas externas, sino de ese carácter de Cristo, que es el que te va a hacer sostenerte en la prueba. Es el que te va a dar vida en la prueba. Es el que te va a dar alabanza en la prueba. Es el que te va a dar gratitud en la prueba. Es el que te va a dar esperanza en la prueba. Eso sale del corazón que depende de que Dios no está inventando, sino de que Dios es soberano, que Él es santo, que Él sabe lo que es bien para mí. Aunque yo no crea en este momento que esto que yo estoy viviendo es para bien porque me duele, es necesario entender que ese tipo de pensamiento proviene de la iniquidad y que la iniquidad necesita arrepentimiento. No es un ungüento que tú te lo puedes pasar suave, como que no va a pasar nada. Ella es cáncer. La iniquidad es como el vómito, que si tú lo permites, te llena todo el cuerpo. Entonces, otra de las cosas que anoté que hace la iniquidad es que te hace sospechar de la bondad de Dios. O sea, la serpiente torció el carácter de Dios ante Eva con que Dios os ha dicho. Eso dice Génesis 3:1. Israel repite el mismito patrón, con que Dios nos ha traído aquí para morir. ¿Es realmente bueno con nosotros? Entonces, una de las cosas que la iniquidad busca es justamente que tú pongas en tela de juicio la bondad de Dios en medio de tu dificultad. Hoy, justamente antes de grabar esto, vi un testimonio de una mujer que había perdido a su esposo, creo que en Afganistán. Y ella hablaba con tal fe, con tal determinación, con tal seguridad de que Dios había sido bueno y de que el cristianismo era lo mejor que ella había encontrado, que Cristo, su Cristo, había muerto y resucitado y que para ella era suficiente y que su esposo estaba en el lugar que tenía que estar y que ella iba a morir por el evangelio. Y nosotros ponemos la bondad de Dios en juicio cuando Dios no responde a nuestras oraciones hoy. ¿Sabemos pasar necesidad con el corazón correcto? ¿Sabemos vivir la ofensa con el corazón correcto? ¿Sabemos experimentar traición con el corazón correcto? ¿Sabemos esperar a Dios en el proceso de alguien con el corazón correcto? ¿Esperamos antes de abandonar a alguien en su guerra con el corazón correcto? ¿Cuántas veces le hemos negado la bondad a alguien porque nuestro corazón se enalteció, se llenó de razonamiento y justificó? No lo soporto porque es tal o cual cosa. ¿Cuántas veces tomaste tu consejo por encima del consejo de Dios, violentando la bondad de Dios a través de ti para con los demás? Eso es proveniente de la iniquidad. Y la iniquidad está acabando con el sistema de pensamiento de muchos hijos de Dios en este momento. Y para eso necesita ser alumbrado y rogarle al Señor Jesucristo que derrame gracia y favor sobre ti para que estas verdades tú las puedas mirar desde la realidad que tienes que verla. Tienes que entender esto. Otra cosa que hace la iniquidad es que te da nostalgia por la esclavitud. Prefieres la seguridad conocida en la esclavitud, el viejo hombre, la naturaleza adámica, a la incomodidad y fe que requiere la libertad en Dios. Y yo te voy a volver a leer esto para que lo medites bien. La iniquidad produce una sensación malvada que te lleva al pasado y te hace con nostalgia recordar aquellos momentos. Y como sabe preescribir historia y escribir historia en tu mente, te lleva allá, te hace disfrutar en el ahora lo que viviste en el pasado y te hace anhelar lo que estaba detrás. Prefieren la seguridad conocida en la esclavitud. ¿Cuál era la seguridad de Israel como esclavo? Que tenían la comida. Ellos estaban dispuestos a ser esclavos con tal de que le dieran las 3 comidas. Y tú estás dispuesto a ser esclavo con tal de que te den atención, con tal de anhelar sentirte valorado por las personas y no por Cristo
y el amor que te otorgó. ¿Dónde está tu seguridad? Uno de los grandes problemas que tiene la esclavitud es que te hace ligarte a sensaciones que te llevan a una falsa idea de seguridad, de confianza. Entonces, ¿cuántas personas están viviendo ansiedad? Porque su seguridad nace de lo aprendido en Egipto y no de la realidad de vida que da el Espíritu en Cristo Jesús. ¿Cuánto dependes de Él? ¿Cuánta conciencia tienes de que estás llamado a depender de Él, de su obra de gracia? La incomodidad a la que Dios te va a exponer y me va a exponer a mí va a requerir fe todos los días. Vamos a tener circunstancias difíciles hoy, pero abraza el pensamiento de fe que ya la misma palabra te ha dado, porque Él dice que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas participemos de la naturaleza divina. Pero las incomodidades te llevan a desear irte para atrás en vez de tú decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy con todo, que Cristo en verdad me forme de tal manera que en medio de esta dificultad me salga fe. No sé dónde Dios la tenga que buscar, no sé si tenga Dios no sé qué tenga que hacer, pero es más importante que aprendas que cuando la seguridad tú la quieres obtener de tu trabajo, de tu cuenta de banco, de las cosas que el mundo te da, va a venir a ti el zarandeo para que aprendas a confiar y a depender en el Señor. Y esa incomodidad te va a llevar a orar y decirle, Señor, ven a sostenerme, y verás su gracia, y verás su poder, y verás su mano. Y esto no es cuento, ni es teoría. Vas a ver a Dios. Mira, yo acabo de vivir una experiencia tan marcada en mi empresa, donde recuerdo que la persona que nos prepara unos uniformes, en ese pedido, hizo un trabajo con un patrón de otro país. Ya República Dominicana no aplica para ese patrón. Qué terrible cuando tuvimos que darnos cuenta que más de 500 pantalones tenían los sellos mal, los size mal. O sea, todo quiere venir a donde ti, a abrumarte. Pero cuando ya la palabra de verdad está sembrada dentro de ti y tú le preguntas, Señor, yo voy a esperar a ver qué tú vas a hacer conmigo en esta situación. Yo me voy a sentar a ver, y no te estoy hablando de no ser activo, sino de tener la actitud correcta de descanso. Cómo Dios va a traer solución, cómo Dios va a traer ayuda, cómo Dios te va a enseñar, cómo Dios va a operar a favor de ti. ¿Qué sucedió? Dios me dio el valor y fui a los clientes y le dije, mira, me pasó esto. Sorpresa, la forma en que estos clientes, que son más que clientes, son realmente hermanos en la fe, trataron esta situación, me enseñó, me impulsó a seguir entendiendo cómo trabajar, cómo hacer, y caminaron conmigo. Es posible que no te pase esa experiencia en un momento determinado, pero no puedes perder la fe de que no va a ser así. Entonces es necesario que entiendas que tu seguridad no puede venir de la cuenta de banco. Todo cristiano que tiene su sistema de seguridad anclado a este mundo, en este momento va a vivir la necesaria prueba para que aprenda a confiar en el Señor y que el Señor sea su fuente única de confianza. Sí, aunque quizás te dé espanto lo que te estoy diciendo, pero si naciste de nuevo, te va a bastar la gracia de Cristo. Y vas a aprender a decirle, Señor, no puedo con esto. Ayúdame a estar segura y confiada en ti. Vas a aprender a memorizar su palabra. Vas a aprender a recitar su palabra. Vas a aprender a hablar su palabra hasta que su palabra te hable a ti. Y ahí te vas a dar cuenta lo que significa que todas las cosas son sustentadas por su palabra, incluyendo errores, incluyendo situaciones. Entonces es necesario que le prestes atención a lo que está saliendo de tu corazón. Y el cuarto punto tiene que ver con queja en lugar de gracia. Ahora mismo la neurociencia ha dado un hit descubriendo que las acciones de gracia producen paz mental. ¡Ay, gran cosa! Gran descubrimiento hicieron ellos. No, ya Pablo lo había descubierto en la cárcel. A punto de morir, el tipo vivía con una bendita paz y una quietud y aprendió a decir, da gracias en todo. A Pablo nunca lo puso esclavo Roma. Él se puso esclavo de Cristo y hoy tenemos a tanta gente que no entienden el privilegio de haberle dado la voluntad por completo a Dios y decir, Señor, aquí estoy, tu sierva, haz conmigo lo que quieras, como lo hizo esa niña de apenas 16 años.
Ella tuvo que confiar lo suficiente en el Padre para decir que se haga conmigo tu voluntad. Y hoy la conocemos como María, la madre de nuestro Señor. Pero en ese momento ella tuvo que experimentar en su interior la idea de, si esto se sabe, me matan. O Dios es el dueño de todo esto. Él sabrá lo que va a hacer. A mí me toca confiar. Entonces la iniquidad viene a boicotear tu sistema de seguridad, tu sistema de confianza, tu sistema de plenitud. Ella viene a torcer dentro de ti todo lo que tiene que ver con Cristo y su carácter. Ahí ella nace. Ella se deleita dentro de ti en torcer un poquito la voluntad de Dios, en torcer un poquito el carácter de Dios, en torcer un poquito la bondad de Dios, en torcer un poquito el bien de Dios, en torcer un poquito la providencia de Dios, para llevarte a ti a esos estados de insatisfacción, de evocar el pasado, de buscar confiar en lo que puedes hacer con tus fuerzas y de la queja constante. Entonces, concluyendo con esta primera sección de iniquidad, porque la próxima, no sé cómo vamos a encontrar en este enorme jardín, Esmerlin, una hierba mala, muy mala, muy mala. Para que puedas darte cuenta otro aspecto de cómo ella se concibe. Nos vamos a enfocar en ese episodio en Salmos 7:14. El impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Cuántas personas cautivas por el engaño que produce su propio corazón, llamándole bendición a lo que Dios llama maldición, llamándole bienestar a las cosas que el mundo da, siendo hijos de Dios, a donde se les llama a estar plenos en Cristo Jesús. Gracias por haber podido escuchar hasta este momento el primer episodio acerca de la iniquidad, la verdadera iniquidad. Vamos a tocar varios aspectos. Hoy tocamos que es algo que se tuerce dentro de ti, que es una semilla de maldad que está dentro de ti, no está afuera, y que ella utiliza la torcedura para crecer en tu mente y luego hacer que tu corazón experimente emociones, sensaciones que te lleven a una conducta apartada de Dios, a donde experimentas luego quebrantamiento, dolor, resentimiento, amargura, porque de eso ella se alimenta. Gracias por haber estado conmigo en este episodio número 1 de La Iniquidad en Desde el Patio. Gracias por compartir con los demás. Aprovecho para decir, lo que nosotros pretendemos hacer a través de esta comunidad y hasta donde Dios la lleve, son documentales que puedan ayudarte a conocer más a Cristo. Por eso, agradecemos cuando tú compartes, cuando tú le das like, cuando tú puedes hacerle saber a otro de este ministerio y que juntos podamos alcanzar a la mayor cantidad de personas posible para que puedan entender la verdad del Evangelio, tal como Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, te encarezco que la verdad en ti pueda abundar. Así que muchísimas bendiciones y el Dios del cielo sea con todos ustedes, derramando gracia, favor, paz y poder del Espíritu Santo. Nos vemos en la próxima.